Retomamos nuestras conversaciones AQUAE y lo hacemos en esta ocasión centrando la atención y el interés en el profesorado, un actor principal en lo que es el sistema educativo, y para abordar el diagnóstico de la situación actual del profesorado y también las herramientas de transformación para un futuro esperanzador, tenemos a dos expertos en la materia. Saludo ya a Juan Manuel Moreno. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de tenerte aquí. Y a Mónica Nadal. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto también que participes en esta conversación AQUAE. Juan Manuel es miembro del proyecto Atlántida, que trabaja sobre cuestiones de educación y concretamente él se ocupa de los aspectos vinculados con el profesorado y su formación, y en el caso de Mónica Nadal está vinculada a la Fundación Bofill. Si te parece, empezamos contigo, Mónica, y me gustaría comenzar con esta idea de cómo la pandemia ha impactado en el sistema educativo y ha sacado a la luz, bueno, yo creo que dos elementos muy claros, ¿no? De una parte, el compromiso y la vocación del profesorado con la formación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, pero también ha puesto de manifiesto que quizá la formación de nuestro profesorado tiene elementos de mejora, aunque también haya que subrayar esos elementos positivos. Y me gustaría que empezáramos por aquí. Cuéntanos tú cómo ves este aspecto. Bueno, efectivamente, como ocurre con todas las crisis, ¿no? Salen a la luz las miserias y también las virtudes del sistema, ¿no? Y aquí se ha puesto de manifiesto, como tú decías, el enorme compromiso y vocación del profesorado, que superando todas las dificultades y la falta de directrices claras, se han arremangado y se han puesto a trabajar para intentar llegar a todo el alumnado, pero también la enorme desigualdad existente entre este profesorado. Es decir, hay docentes que han entendido clarísimamente cuál era el reto, cuál era la misión y tenían las herramientas y las competencias y el equipo y el acompañamiento suficiente para hacerlo, y docentes que no. Porque hablamos de los docentes y es realmente muy importante, pero la profesión docente no es una profesión individual, es colectiva y es colegiada. Y precisamente uno de los problemas principales que tiene el sistema de formación del profesorado en nuestro país es que entiende al docente como un individuo aislado, con unas competencias concretas, unos conocimientos, unas capacidades, y que trabaja casi como en el vacío, ¿no? Y que esas competencias y esos conocimientos los aplica en cualquier contexto. Y una de las cosas que también hemos visto es que precisamente esas competencias son muy contextuales y que no es lo mismo enseñar en un centro de clase media con las familias que están bien conectadas y que tienen los dispositivos, etcétera, etcétera, que en un centro o en un entorno de alta complejidad en que la comunicación con las familias es difícil, en que no se tienen muchas veces, los alumnos no tienen el apoyo ni los medios, digamos, para desarrollar su actividad formativa con normalidad en una situación como esta, y el centro tampoco está equipado y los docentes tampoco. O sea, ha sido, yo creo, lo que llaman en inglés a wake up, ¿no? Moment, porque de repente es, ostras, pero si no sabemos cómo comunicarnos con las familias, pero si no sabemos cómo viven, ¿no? Y ahí han pasado muchas cosas, pero una de las cuales es, ¿estaban los centros y los docentes preparados? Y seguramente no, o al menos una parte de ellos no, o al menos eso es enormemente desigual, ¿no? Gracias, Mónica. Volveremos sobre esa idea de cómo hemos configurado el trabajo de los docentes de una manera muy individual y, sin embargo, la importancia de ese trabajo en equipo y en red, ¿no? Y yo creo que quizá una de las palancas de mejora, una de las vías de trabajo para potenciar bueno, una nueva función, un nuevo rol del profesorado vaya por ahí, ¿no? Por impulsar el trabajo en red, el trabajo más colaborativo, no solo entre docentes, sino docentes y centro, docentes y familia. Volveremos seguramente sobre esto. Juan Manuel, me gustaría también conocer tu primera impresión sobre esta cuestión. Efectivamente, la crisis de la pandemia ha pillado a todo el mundo no preparado. Y, por supuesto, en el sector educativo exactamente igual. Nuestros sistemas educativos son muy rígidos, muy lineales, responden de una manera muy lenta a los cambios, y cuando esos cambios son de la naturaleza que ha sido entonces ya no digamos, ¿no? De manera que la pandemia ha supuesto
esa prueba de esfuerzo para el sistema que describía Mónica, pero también ha supuesto un experimento natural distópico, que ha sido el de ¿qué pasaría si mañana cerraran todas las escuelas? Que hace 6 meses sería una pregunta de ciencia ficción, y esta vez es que ha ocurrido. Y por tanto ahora tenemos evidencia empírica de qué pasaría si mañana cerraran todas las escuelas y estuvieran 4 o 5 meses cerradas. Y lo que ha pasado en esencia es, uno, que teníamos una crisis de equidad en el sistema y esa crisis se dobla o se triplica por efecto de la pandemia, solo en 3 o 4 meses, que para mayor abundamiento las medidas de digitalización y uso intensivo de la tecnología que se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis, desgraciadamente y paradójicamente pueden contribuir, de hecho contribuyen a aumentar esa brecha de desigualdad. Y por el lado bueno de la cuestión, porque alguno tendría que haber, que es precisamente lo que podríamos llamar el capital profesional del profesorado, ¿no? La capacidad del profesorado de un centro de movilizarse, de ponerse y guardar la comunicación con sus alumnos y de asegurar lo que llaman la continuidad del aprendizaje de sus alumnos, es ese capital profesional del profesorado y ese liderazgo institucional de los centros el que ha marcado la diferencia entre, por supuesto, en conjunción con el capital cultural de las familias, que vamos a poner a un lado, no estamos hablando ahora de eso. Pero quienes han marcado la diferencia han sido los profesores, y no los profesores como solistas, sino los profesores como miembros de una orquesta. Entonces, esto nos hace reflexionar sobre la formación, por supuesto. ¿Es mejorable la formación inicial y continuada del profesorado en España? Por supuesto. Pero sí tenemos ahora elementos que iluminan ese debate. Y a mí me gustaría cerrar esta primera intervención diciendo algo muy simple. Y es que, de un modo muy evidente, muy manifiesto, palmario, creo que ahora mismo nuestra sociedad tiene constancia y evidencia de que no cualquiera puede ser profesor, ¿vale? Y los modelos profesionales del profesorado y los modelos de formación de los que podamos hablar se dividen en 2 grandes familias. Las de la familia que asume que no cualquiera puede ser profesor y la que asume que sí, que cualquiera puede ser profesor. Y esa es la línea que divide, es una línea muy simple, pero esa es la línea que divide a los Canadá, Corea del Sur, Singapur, Japón, del resto del pelotón. Sugerente esta idea de que no cualquiera puede ser profesor, pero sí que podríamos continuar con esta cuestión. Y os pediría una reflexión en un doble sentido, ¿no? La importancia de la vocación en una profesión como esta, pero también la importancia de diseñar un mecanismo de reclutamiento de profesorado que responda un poco a estas expectativas de profesionalización, ¿no? Entonces, ¿alguna idea sobre vocación que os sugiera el tema? Y luego insistimos también en esta cuestión. A la hora de reclutar a los profesores, si partimos de la idea, y yo asumo ese reto de que no cualquiera puede ser profesor, ¿cuál es el mejor sistema de reclutamiento? Bueno, has tocado el tema, ¿no? ¿Qué sistema de reclutamiento tiene qué reclutamiento tiene nuestro sistema? Tenemos, por ponerlo, por hacer el diagnóstico, una carrera que recluta mal, en el sentido de que es verdad que hay un elemento vocacional, pero es una carrera con nota baja de entrada, en la que a menudo entran chicos y chicas que la han puesto en tercera o en cuarta opción, que muchas veces tampoco no han ni superado las competencias, es decir, que en la prueba de selectividad han suspendido lengua o matemáticas, pero aún así la media les da para entrar. Esto se está intentando corregir. Que para entrar en magisterio no se les pide ningún tipo de competencia ni comunicativa, ni socioemocional, ni de empatía de ningún tipo. Entonces, bueno, recluta mal. Que además luego, una vez están dentro, es una carrera bastante fácil de sacarse, por lo tanto es una carrera que una vez estás dentro, a lo mejor con poca motivación y baja nota y bajas competencias, exige poco y presenta un esfuerzo no muy notable. Y en el que además luego el proceso de lo que llamaríamos, ¿no?, inducción, es decir, el proceso de prácticas en la que realmente tú te pones a prueba como un profesional, ¿no?, en la que aprendes el oficio, sirve muy poquito, sirve únicamente para descartar a aquellos que son netamente incompetentes. No es un sistema de inducción o de introducción a la carrera docente para la mejora de las competencias. Por lo tanto,
alumnos con baja nota, carrera fácil y que luego está chupado ponerse a trabajar desde el primer día, digamos, sin ningún filtro o bajos filtros que permitan determinar si eres o no un buen profesional, si sirves para eso, claro, el resultado es bastante malo. Entonces, en todos estos frentes hay espacio de mejora. ¿En cómo se recluta? O sea, ¿qué tipo de pruebas tienes que hacer para pasar para entrar en magisterio? ¿Qué tipo de formación se recibe una vez dentro de la carrera? Y hemos visto que si además los retos de futuro, los retos que tiene nuestro sistema educativo tienen que ver con la falta de equidad del sistema, con el alto abandono escolar, con el futuro rol del docente, que va menos de contenidos y de didáctica, que es importante, y mucho más de acompañamiento, de tutoría, de coaching, por decirlo así, del alumno, ¿no? en su trayectoria, pero hay que reformarla esa también. Y luego el proceso de inducción, en la que la mayor parte de los países están invirtiendo. Algunos países, ese proceso de inducción, ese primer año, es el que finalmente, aunque tú tengas el título, dice si puedes o no puedes ejercer. En otros países no es tan claro, pero es un proceso bien acompañado, bien mentorizado, ¿no? Con una serie de mecanismos que permiten finalmente una introducción en la profesión un poco más profesionalizadora. Si a eso le añadimos, y me callo, ¿no? Pero si a eso añadimos un sistema de formación permanente bastante flojo, no basado en necesidades reales de los centros ni en los retos del alumnado, sino en los intereses particulares del docente, y le añadimos un último elemento que antes señalaba Juan Manuel y que es muy relevante, que es el desprecio o digamos la poca importancia que tiene el feedback, el acompañamiento de los otros docentes, el rol del director como director pedagógico. Es decir, que tú llegas a un centro y ya está, ahí te las compongas, ¿no? Eres un individuo aislado en su aula, nadie se mete, nadie te dicen que puedes mejorar, ni de qué modo, ni qué retos, etcétera. Entonces, claro, pues hay muchos docentes que le ponen muchísima voluntad y muchas ganas, pero con todos esos elementos hace que finalmente el resultado sea muy aleatorio. Como sistema, en su conjunto, no es un sistema que está preparado para mejorar y para ir avanzando. Y hay un elemento clarísimo, que es que en ningún sitio, ni en la mejora de las políticas educativas, ni en la mejora de la formación docente, se incorpora, por ejemplo, qué es lo que dicen las evidencias, el conocimiento disponible, no hay vínculo entre la investigación y la mejora educativa. Es decir, tenemos retos a punta pala en este ámbito para realmente tener un cuerpo docente que, más allá de la motivación y las ganas, tenga las herramientas, el acompañamiento y las habilidades, digamos, para entrar en un proceso de mejora permanente, que es hacia donde tenemos que ir, porque es que el sistema cambia, las necesidades de los alumnos cambian, vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad que no puedes tener docentes formados hace 30 años y esperar que rindan igual hoy, ¿no? Cuando la sociedad ha cambiado radicalmente. Juan Manuel. Yo firmemente creo que no cualquiera sirve para ser profesor, no tanto por la idea, por el concepto tanto antiguo de la vocación, sino por razones muy objetivas, que en el caso, por ejemplo, de médicos, están perfectamente instaladas no ya en el inconsciente colectivo, sino en el consciente colectivo. A nadie absolutamente le cabe duda de que no todo el mundo vale para ser médico, pero es que exactamente por las mismas razones no todo el mundo vale para ser profesor. Sabemos por la investigación que un profesor toma, creo que son 30 decisiones no triviales en cada hora de trabajo que afectan a todos los alumnos del grupo con el que está trabajando. Hace una media de 1.500 interacciones con sus estudiantes en cada día de trabajo. No hay ninguna otra persona, ninguna otra fuente que tenga tanto nivel sostenido, regular de interacciones con nuestros hijos e hijas como el profesorado. Entonces, te detienes un poco, lo piensas, no hace falta tener grandes conocimientos sobre la materia, lo piensas y dices, bueno, yo tengo que mirar con mucho cuidado en manos de quién voy a poner a mis hijos. Yo creo que esto es bastante de cajón. Sin embargo, eso no está instalado en nuestro consciente colectivo. Y las políticas públicas tienen que ir en la dirección de instalar eso en nuestro consciente colectivo. Tocabas el tema fundamental y Mónica ha cubierto todo el territorio, lo del reclutamiento, que además es una palabra con muchas connotaciones y muy interesantes, también relacionada con lo profesional y lo vocacional. El reclutamiento para la entrada en la formación inicial
y el reclutamiento, también en el sentido de certificación, graduación y certificación de las competencias profesionales necesarias y el reclutamiento para empezar a trabajar. O sea, es un proceso largo que se configura dependiendo del modelo profesional y de carrera profesional en el que cada sistema o cada país esté pensando, y que, en mi opinión, tiene que girar en torno al principio de cómo atraer a los mejores a la profesión docente. Cómo asegurar que en cada aula, de cada centro, de todo el país, está la mejor persona posible. Ese es el objetivo de política. Entonces, claro, si de entrada la opción magisterio es una opción escoba, como suele decirse, como última opción, donde van los refugiados de los refugiados, en el sentido malo de la palabra. Si resulta que luego, además, esa formación inicial es mucho más académica que otra cosa, si su componente práctico en algunos casos es un componente más simbólico que eficaz, si luego son muy pocas las comunidades autónomas en España donde puede hablarse de un sistema, de un periodo de inducción digno de tal nombre, normalmente no lo hay. Pasas por una oposición que se parece más a la oposición de judicatura o de registro de la propiedad en su formato y en las competencias que exige, que a una profesión como la nuestra, pues el resultado final es que acabas con cierto tipo de perfil de personas en cada aula, pero no es el perfil que necesitamos. Entonces, claro, es más, yo veo más problema en la cuestión del reclutamiento en cada una de esas fases que en la calidad, estrictamente hablando, de la formación, del sistema de formación que tenemos ahora, que bueno, ha evolucionado poco relativamente en los últimos 50 años, pero ha evolucionado algo y en la misma dirección que lo ha hecho en el resto del mundo, y sobre eso podemos hablar más ahora. Pues me gustaría que pudiéramos presentar algunas propuestas, ¿no? Algunas ideas para mejorar este mapa que habéis hecho con las debilidades que tiene nuestro sistema en los distintos momentos, en las distintas fases por las que atraviesa un futuro profesor, desde que entra en la universidad para formarse hasta que entra en la carrera docente, adquiere la condición de funcionario y continúa su proceso vital hasta la edad de jubilación, ¿no? De retirada. En todos esos elementos, ¿qué propuestas de mejora podríamos de manera sencilla incorporar, teniendo en cuenta que, por supuesto, hay algunas barreras de modificación legislativa, hay algunas decisiones que, por supuesto, dependen de la capacidad que tengan nuestros representantes políticos de llegar a un acuerdo, que la verdad el contexto no es demasiado esperanzador, pero ¿qué elementos que quizá pudieran no estar vinculados con esas barreras que dependen, su sorteo dependen de otros? ¿Qué elementos podríamos introducir en el sistema que pudieran arrojar algunas mejoras? Teniendo en cuenta también, por ejemplo, espacios como el margen de autonomía de los centros, la capacidad de la dirección de los centros para hacer que esa orquesta, habéis utilizado también esta palabra, o este elemento coral que tiene que ver también con la formación docente, pudiera afianzarse. ¿Y qué elementos, si queréis, también podemos preservar de este contexto en el que, oye, al final creo que estamos de acuerdo también que el resultado es relativamente positivo, más allá de las debilidades del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué elementos podríamos preservar y qué elementos podríamos introducir sin aspirar a grandes reformas estructurales que probablemente encuentren obstáculos muy significativos? Mónica, si quieres. Sí, o sea, tienes razón, hay algunas grandes reformas que te deberían emprender, sí que son muy complicadas. Yo sí tomo como, por ejemplo, Cataluña, ¿no? En los últimos años ha habido una iniciativa que es el MIF, ¿no? Que era una propuesta para la mejora de la innovación y de la formación docente, y ahí se ha trabajado un pacto entre universidades, por ejemplo, para que no pudieran entrar en magisterio alumnos que hubieran suspendido las pruebas de matemáticas y
y de lengua. Por ejemplo, antes de presentarse, antes de hacer la preinscripción, un examen de competencias básicas de este alumnado y en la que se incluye el alumnado que quiere. Es decir, es una prueba que se hace previamente a la selectividad, en la que los alumnos que prospectivamente están pensando en estudiar magisterio, les gustaría hacer la preinscripción, pues pasan esa prueba, que es de competencias muy básicas y muy elementales, en los que hay alguna dimensión más socioemocional, empática, es decir, ahí por la vía del reclutamiento, es decir, asegurarte de que al menos aquel alumnado que llega a la carrera de magisterio, pues no es el peor, como mínimo se va a dedicar a la docencia, un mínimo de competencias tiene, ¿no? Y otra propuesta que va en la línea de lo que tú decías antes de un sistema MIR es el tema este de la inducción, es decir, un primer año, una vez finalizada la carrera, un primer año en un centros que deberían ser de referencia, no es tan difícil, centros que además reciben el apoyo y la dotación para poder hacer ese trabajo de acompañamiento en el que hay cada alumno que debe pasar ese primer año tiene un mentor y ese mentor tiene las horas suficientes para dedicarle. Este alumno tiene además no solamente el reto de trabajar dentro de clase, sino que tiene un grupo de iguales con los que poder compartir y reflexionar sobre su propia práctica docente, tiene acceso al conocimiento. Yo creo, y en esto Juan Manuel seguro que sabe muchísimo más, hay muchas iniciativas desarrolladas en muchos países que funcionan y que solamente, aunque no sean excelentes, solamente el hecho de introducir unas pequeñas mejoras en nuestro sistema ya mejoraría bastante el modo como se desarrolla esa profesión y sobre todo transmitiría una idea que es fundamental, que no cualquiera vale, que no es la última opción, mira, si no sirves pues hago de maestro, ¿no? Ya estamos hablando de la primaria, por no hablar en la secundaria es otro drama, ¿no? El ingeniero frustrado, el químico frustrado, el historiador frustrado que dice, bueno, mira, a malas me pongo a dar clases, ¿no? Claro, es una reacción. Entonces, todo lo que vaya en la línea de no ser docente es importante, se requieren un tipo de competencias, no vale cualquiera, hay unos límites que no se pueden pasar y además requiere un acompañamiento, una mentoría, un proceso de coaching. Yo creo que eso serviría para dignificar la profesión mucho más que a veces discursos vacíos sobre la autoridad y si hay que tener tarimas y no sé qué, ¿no? Creo que eso es muy importante y no solamente en la formación inicial, en la inducción, sino sobre todo en la formación a lo largo de la trayectoria, ¿no? Que ahí también hay un espacio de mejora mucho. Y por poner un par de propuestas sobre la mesa. Gracias, Mónica. Juan Manuel. Para mí el problema principal al que nos enfrentamos es una contradicción muy fuerte entre el hecho de que las expectativas políticas sociales sobre el profesorado continúan extendiéndose y ampliándose. Ahora ya además tienen que hacer milagros. Ya tenían que hacer milagros antes, pero ahora ya tienen que hacer muchos más milagros, ¿no? En la situación en la que estamos. Las expectativas políticas sociales sobre el profesorado se extienden y se amplían. Y es cierto que en general, aunque la opinión pública tiene una mala opinión sobre la educación en general, cuando le preguntas a la gente sobre el colegio de sus hijos y sobre los profesores de sus hijos, tiene una opinión tan alta como sobre los bomberos, ¿no? Estamos ahí en el top 3, ¿no? De valoración. El sistema educativo es tremendamente mal valorado, la educación está muy mal valorada, el profesorado en concreto está muy bien valorado. Expectativas, por tanto, crecientes y ampliándose. Pero la formación, las capacidades y los recursos a disposición de ese profesorado no se amplían, ni crecen, ni se extienden en la misma medida. Y eso, y la pandemia además, ha hecho acelerarse esa brecha y todo apunta a que esa brecha, ese gap va a seguir adelante. Y este es un problema realmente bastante grave. ¿Qué cosas parece que podríamos preservar en nuestro sistema de formación? Hombre, yo creo que dos, y las dos, en cierto modo, las ha mencionado Mónica. Una es la de la progresiva elevación del estatus académico de los programas de formación. Hace medio siglo, la formación del profesorado era una especialidad secundaria, o sea, ciencias, letras y magisterio, ¿no?
Luego pasó a ser un programa postsecundario. Hay una especie de híbrido entre la secundaria, el instituto y la universidad, las escuelas normales, ¿verdad? Y luego pasó a ser un grado universitario y ahora se está exigiendo, ahí nos hemos parado un poco, se está exigiendo máster para el profesorado de secundaria. Hay una elevación del estatus académico que se esperaba o se entiende contribuiría a elevar el reconocimiento y el prestigio de la profesión y atraer a personas de mayor calibre académico a la profesión. Desgraciadamente, a pesar de esos 50 años de elevación, ¿no?, de ascenso del estatus académico, no parece muy claro. Yo no quiero ser pesimista, obviamente el nivel va subiendo. Esto de que los niveles bajan es una absoluta falsedad. El nivel va subiendo y tenemos cada vez mejor gente. Pero no conseguimos todavía dejar de ser una opción escoba, no conseguimos todavía que se instale en el consciente colectivo que esta profesión es muy importante y que no cualquiera vale para ella. Yo mantendría esa elevación del estatus. Es condición necesaria, pero no suficiente. De la misma manera, yo mantendría todos los experimentos que estamos haciendo en un nuevo contrato, un New Deal entre las escuelas y las universidades. Y que Mónica se refería a ello en el caso de Cataluña. No solo el nuevo contrato para asegurar una formación práctica de los nuevos profesores digna de ese nombre del practicum, sino para muchas otras cuestiones de comunidades de aprendizaje profesional que tanto están ahora mismo floreciendo y que tanto potencial tienen. Esas dos cosas las mantendría y profundizaría. Y luego añadiría, por no extenderme mucho, porque esto daría para más, pero añadiría claramente el subirnos al tren de una tendencia global en esta materia, que es ir a cada vez mayor selectividad en la entrada a los programas de formación inicial, cada vez mayor exigencia. Está claro que el público y el mercado en general identifican selectividad con calidad. Cuanto más fácil es entrar en un sitio, más te parece que es de baja calidad. Cuanto más difícil es entrar en un sitio, es más exclusivo y por tanto asumes que tiene más nivel. Yo sé que esto es una trampa. Yo sé que esto es una trampa y que puede tener efectos perversos, pero creo que hay que ir en la dirección, hasta tanto consigamos dar el salto de un lado a otro, de esa línea divisoria que yo planteaba al principio, hay que ir a más selectividad en el acceso y hay que ir también a una distinta selectividad en el reclutamiento hacia la profesión, que pasa por la inducción que comentaba Mónica, que es fundamental, primero, para regular el acceso a la profesión, porque ahí, en ese año de inducción, es donde se regula el acceso a la profesión. Y dos, como eslabón perdido que hay que encontrar y poner entre la formación inicial y la formación permanente o la formación continua. Habéis hablado de la importancia de trasladar al imaginario colectivo de la sociedad el valor de esta profesión. Habéis comentado también la importancia de explicar a la sociedad y hacer comprensible la magnitud de lo que tiene entre manos en el día a día un profesional de la educación. Yo diría y os pediría qué semblante podemos hacer, qué referentes podemos considerar para trasladar a la sociedad la importancia que tiene la profesión docente y sobre todo, qué rasgos de aptitud y actitud deberíamos poder acumular en esa persona a la que le confiamos la tarea de educar a los niños y a las niñas, a los jóvenes. Por supuesto, tiene que tener un conocimiento de la materia, por supuesto, y no puede ser un conocimiento superficial, tiene que saber, pero tiene que estar al día de lo que la ciencia y el conocimiento dice que son estrategias efectivas de aprendizaje. No puede ser que cada maestrillo tiene su librillo y a mí me funciona, no sé, mirando al sol y al otro le funciona de otro modo, ¿no? Ha de ser un docente capaz de entender y de buscar la información que necesita para diseñar las estrategias de aprendizaje que son buenas y útiles para los retos que tiene su alumnado. Por tanto, ha de ser un profesional
que creo que en eso sí que ha cambiado profundamente, a pesar de que es un profesional que debe saber de su materia, la atención a la diversidad, entender de qué modo se acompaña efectivamente las trayectorias educativas de los alumnos. Es decir, hoy es más importante, yo creo, un buen tutor, en muchos sentidos, ¿no? Es un tutor que acompaña, que entiende, que motiva, que tiene expectativas altas, y que es capaz de transmitirlas. Eso es muy importante, es fundamental, el buen tutor, y yo creo que la figura de la tutoría es cada vez más importante, y sobre todo cuando entramos en la secundaria, por supuesto, ¿no? Ha de ser una persona que trabaja en equipo, como decíamos al principio, ha de ser capaz de trabajar con otros, de formular retos, de diseñar actividades educativas en las que se combinan materias distintas y expertezas distintas. Ha de ser un docente capaz de comunicarse y comunicarse bien con las familias, porque esto normalmente no lo hemos hablado, pero se problematiza mucho, ¿no? Pero es que yo creo que hay una parte del sector docente que no ha entendido que estamos en otro momento, que la mayor parte de las familias saben tanto o más que ellos sobre muchas cosas, tienen más títulos universitarios o más formación que muchos de ellos, ¿no? Y eso no lo digo con soberbia, ¿eh? Lo digo en que precisamente el docente tiene que estar dispuesto a reivindicar y defender lo que es su ámbito de experteza, pero dialogar, porque las familias quieren saber. Hay un elemento que para mí es muy importante, que es que las familias, y yo como madre, no tenemos modo de saber si nuestra escuela funciona bien o mal. Tenemos algunos indicios. Eso funciona por proximidad, pero básicamente lo que la escuela gestiona es la confianza de la comunidad, la confianza de las familias. Si las familias confían en la escuela, no te preocupes, no se van a meter en el aula. Nadie quiere meterse a enseñar. El tema es que la escuela tiene que ser capaz de transmitir esa confianza. ¿Cómo se transmite la confianza? Pues con claustros cohesionados, con un profesor que tú intuyes o sabes que si tu hijo o hija tiene problemas, va a saber detectarlos y va a saber acompañarlos y aportar soluciones a esos problemas. De que si un grupo no funciona, va a planificar actividades para desencallar lo que no avanza. De eso va la escuela hoy, no va de la transmisión de aprendizaje. Entonces, es muy importante la didáctica, por supuesto que es importante, pero hay otras muchas funciones que ahora están en la escuela que son fundamentales. Entonces, el docente no será capaz de enseñar competencias o de transmitir competencias a su alumnado si él o ella primero no ha pasado por una experiencia formativa que va de cómo se adquieren las competencias. Gracias, Mónica. Esa idea del profesor, en el fondo, como líder también, ¿no? Capaz de buscar esa complicidad con las familias, con el entorno, todo ello para ganar ese intangible del que hablabas, ¿no? La confianza. Juan Manuel, ¿cómo lo ves tú? Una cosa en la que hemos avanzado bastante es en la definición precisa de las competencias que son necesarias para el ejercicio de la profesión docente. Al ver esas competencias profesionales que hoy son necesarias, pues vemos que en la formación necesitamos reducir el academicismo estricto, el academicismo exclusivo y insistir menos en el conocimiento de contenidos y más en lo que llamamos el conocimiento pedagógico de contenidos, que es cómo se enseña matemáticas en la escuela primaria, etc. Y además, esa definición precisa de las competencias nos permite clarificar el debate sobre las condiciones laborales que se requieren para poder desplegar esas competencias, y esto también es muy útil. Pero desde luego algo que estamos viendo con claridad es que el profesor, la profesora que necesitamos, tiene que tener una serie de competencias socioemocionales, ¿no? Que por ahí a veces en inglés les llaman blandas, pero que a mí me parecen muy duras y sobre todo muy duras de adquirir, una serie de competencias socioemocionales que son imprescindibles hoy en día, son absolutamente imprescindibles, son difíciles de adquirir, mucho más difíciles todavía de enseñar, pero que en mi opinión no son renunciables, ¿no? Nos damos cuenta, yo creo que en lo que va de siglo hemos pasado por una época de expansión seguida de una gran recesión económica, a la cual, o precisamente a resultas de la cual, entramos en una recesión de la democracia, una recesión democrática muy importante, que ahora se ve acelerada por la crisis de la pandemia. Vivimos en un mundo de hechos alternativos, fake news y posverdad, de
todo tipo de retóricas identitarias, excluyentes. Y ahora mismo los países tenemos que decidir entre reclutar, y aquí sí que está muy bien utilizada la palabra, reclutar personas que instalen y apuntalen sesgos cognitivos y emocionales en nuestros estudiantes, o identificar personas que sean capaces precisamente de ayudar a nuestros alumnos a identificar esos sesgos y liberarse de ellos. Es mucho más fácil entrenar militantes que formar ciudadanos, igual que es mucho más fácil adoctrinar que enseñar a rectificar. Y todo ello por las mismas razones por las que es mucho más fácil aprender a odiar que aprender a discrepar, ¿no? Y por todas esas razones, no cualquiera puede ser profesor, y por todas esas razones estamos en manos de nuestro profesorado, y por todas esas razones importa mucho quiénes son, cómo se han formado, cómo se han reclutado, cómo se han certificado sus competencias y cómo se les sigue acompañando en su proceso de desarrollo profesional, porque de ellos depende eso. Depende que nuestros hijos aprendan a odiar o aprendan a discrepar. Un mensaje muy interesante, Juan Manuel, que nos dejas, que en el fondo entronca con los valores republicanos clásicos, la idea de formar ciudadanos libres, ¿no? Críticos, y qué difícil tarea. Pero por eso es importante hablar de profesorado, y esa es la gran responsabilidad que la sociedad proyecta sobre estos profesionales, y de ahí que tenga todo el sentido de que no pueda estar en manos de cualquiera algo tan valioso como la formación de los ciudadanos libres de un país, ¿no? Bueno, pues vamos terminando, y ya lo que os voy a pedir, Mónica, primero a ti, y cerrarás esta conversación tú, Juan Manuel, es con una reflexión final que queráis compartir con todos los que siguen de esta conversación, estas conversaciones AQAE, que son, por cierto, cada vez más. Así que, Mónica, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo creo que han salido muchas cosas, ¿no? Pero uno de los puntos de partida es que la calidad del profesorado es clave para la mejora educativa de un país. O sea, la calidad es fundamental. Y es clave no solamente para la mejora educativa de un país, sino para la mejora educativa del alumnado, y especialmente del alumnado más desfavorecido, que es donde tenemos un gran reto, un grandísimo reto. Una segunda constatación es que hay muchas ganas, y el profesorado, en su mayoría, yo quiero pensar que está motivado, que quiere mejorar, que quiere lo mejor para sus alumnos, ¿no? Pero hacen falta las políticas que lo hagan posible. Y esas políticas pasan por apuntalar, por dar las herramientas a los profesionales para que puedan formularse retos y resolverlos, para que puedan aprender entre ellos. Yo creo que ahí hay un potencial enorme, el aprendizaje entre iguales. Poner la investigación y el conocimiento a disposición de los docentes para que sean capaces de utilizarlos en su propio beneficio. No se trata de decirles a los docentes, tú haces mal, lo tienes que hacer así, sino es cómo los empoderamos para que utilicen el conocimiento en su beneficio. Y hay que confiar en la profesionalidad de los docentes, pero confiar no es un cheque en blanco. Confiar quiere decir tratarlos como adultos. Y eso pasa por una cosa que ha salido antes muy brevemente, que es, tenemos que confiar en la autonomía de los docentes y en la autonomía de los centros, pero también tiene que haber una rendición de cuentas, y hay que poner las herramientas y desarrollar las políticas que les permitan crecer como profesionales, ¿no? A veces, si no, confundimos autonomía con hago lo que me parece y lo tengo que responder, ¿no? Hay que confiar en ellos. Si se les trata como menores de edad, a los docentes se comportan como menores de edad y esperan a que les digan qué es lo que tienen que hacer. Y como hemos visto en un momento de crisis en que la autoridad no ha sabido dar las directrices, muchos han entendido cuál era su misión. Ahora lo que tenemos que hacer es que sea el conjunto del sistema el que sabe dónde quiere ir y qué quiere conseguir. Y eso son políticas. Gracias, Mónica. Y cierras tú esta conversación, AQAE, Juan Manuel. Efectivamente, esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria que deriva en crisis económica y que deriva en crisis educativa, está iluminando muchas cosas, está haciéndolas más transparentes, está poniendo frente al espejo a todos y a todo, incluido, por supuesto, al profesorado, ¿no? Entonces, como sugería Mónica hace un momento, esta crisis, por la vía de los hechos, ha provocado que aquellos
profesores y aquellos centros educativos que tenían el capital profesional, que es un concepto que me gusta, ¿no? de Hargreaves y de Fulham, que tenían el capital profesional para responder de un modo vigoroso, sólido y sistemático a la situación, lo hayan hecho. Y por tanto hayan tenido a sus propios gobiernos mirando y aprendiendo. Se haya puesto de manifiesto que aquí quienes saben son los que saben y son estos, y que hay mucho que aprender y que por tanto el reto está en ver cómo identificamos a la gente, a los profesionales que tienen ese capital y cómo ese conocimiento puede diseminarse y puede escalarse. No solamente escalarse en tamaño, sino escalarse en impacto. Entonces, si de algo bueno puede servir esta situación catastrófica, porque para la educación lo es justamente en eso, en el capital profesional que ha salido, que estaba ahí, pero que ha salido visiblemente a la superficie y sobre el cual se puede construir. Hagamos que sea posible una mejora en los sistemas de formación del profesorado, en el sistema de reclutamiento, porque esto va en beneficio de la sociedad en la medida que la educación es la palanca de transformación más potente que tiene una sociedad y un país. Muchísimas gracias, Mónica, Juan Manuel, y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.